Mis amados, bendiciones. Bueno, empezando otra semana y una semana con muchísima lluvia. Esto ha sido tremendo aquí en la Florida. Pero pues estamos hablando específicamente de el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y desde que empecé con la primera cápsula, he estado hablando de que el sistema creado para manejar los hilos del mundo ha sido el de tratar de colocar en las personas el terror, el miedo, el pánico. Pero pues cuando estamos contemplando a lo que nos están llevando y a vivir en un distanciamiento social, ya no solamente en la calle o en el trabajo o a los lugares que visitamos a comprar nuestras cosas que necesitamos, sino que ahora están implantando en la iglesia el lugar donde se deben de congregar. Bueno, la iglesia no, la congregación, porque tú y yo somos la iglesia. La iglesia va a congregarse a un lugar. Eh, Cuando nos están obligando a que nos distanciemos, a que no nos saludemos, no nos abracemos con tapabocas, algunos países con guantes, metiendo los zapatos en cloro. Bueno, yo no me imagino hasta dónde la iglesia en estos tiempos difíciles se va a quedar callada, como cuando vino el aborto. Después, cuando hubo la libertad de género, la aprobación, ¿cierto? Y ahora estamos delante de otra situación en donde depende de la gente de fe. Sí, en los otros dos, la iglesia empezó a meter presión para que no se diera, pero después nos cansamos y los que estaban buscando lograr ese objetivo, ellos no se cansaron, siguieron apretando y lo lograron. En este momento estamos sufriendo una transición en donde se está dividiendo todas las cosas. Ya al paso que vamos, si seguimos dando rienda suelta a que estas cosas sucedan y la iglesia participa, indudablemente que vamos a estar en un momento donde la tecnología será la única manera de comunicación entre familiares y dentro de la misma familia. Y bueno, ¿y qué no pasar en la iglesia? Ahora, sé que se han abierto algunas directrices para que nos podamos reunir, pero esto que ha salido a la palestra es controlar nuestra fe en base a lo que ellos están dictando. Algunos dirán, esto es un avance. No, para mí no es un avance. Para mí es dividir mi fe. O sea, si la Biblia dice, yo sé que me van a hablar de la pandemia y ya les he dicho que para mí es una falsa pandemia y reconozco que este virus preparado del laboratorio, porque cada vez salen más cosas a la luz, mata. Yo sé que lo hace, ¿ya? Pero imagínense, si aquí hay 14 millones de abortos al año, ¿cierto? Y muere por respiración casi 200,000 personas al año por diferentes tipos. ¿Cómo hay, cuando esa gente está muriendo, el gobierno no hace nada? No cierran las iglesias, los almacenes, todo y nos meten en esta cárcel. Bueno, porque es que esto que están haciendo les conviene. Yo sé que va a haber una revuelta tremenda porque yo la pude mirar, pude ver en una visión cómo la gente va a salir a las calles de una manera impresionante, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Y esto va a dar un cambio, pero es un tiempo muy glorioso para la iglesia. O sea, yo no soy partícipe, ni lo voy a hacer.
Yo le envié un texto a mi pastor diciéndole, voy a la iglesia cuando vaya vestido de Superman, pero no voy a ir a la iglesia vestido de hombre araña, todo tapado, guantes, todo, no, no. Yo no voy a asistir así a la iglesia. Eso va en contra de los principios de mi fe. Para mí esto que están haciendo con las iglesias son migajas de la cena que Dios me puede dar. No, pero que es mejor esto que nada. No, no es mejor esto que nada. Esto es ceder derechos, ¿ya? Yo sé que las obligaciones que contraen los diferentes templos en todo el planeta Tierra contempla la necesidad de abrir las puertas para poder tener más recaudo de ingresos. Yo eso lo sé, porque en muchas partes sus miembros no están enseñados a saber lo que es dar. Sea la ventaja de saber sembrar, ¿ya? Pero para mí eso son migajas. Y yo no me alimento de migajas. Yo me alimento de la comida de Dios completa. Adoración, alabanza, compartir con mis hermanos, colocar las manos sobre los enfermos. Ya que aquel que tiene gripa no puede entrar, que los niños no pueden entrar. No, no, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero sí sé que viene un tiempo impresionante para la iglesia. Viene un tiempo maravilloso en donde las iglesias, esto yo en la primera vez que enseñé sobre el tabernáculo de David fue en el 2005, 2006, ¿ya? Y lo he enseñado muchas veces y en muchos países, pero yo sé que llegó el tiempo de que se establezca, o sea, que se establezca el tabernáculo de David en la iglesia. Y pues eso vamos a estar hablando y ya lo empezamos en el capítulo anterior, a plasmar lo que es el tabernáculo de David, que el Señor dijo que él iba a restaurar, a pararlo, a ponerlo en función, que él lo iba a hacer. O sea, que no depende de los líderes de nuestras congregaciones. No, no, no. Si Dios lo va a hacer, Dios va a tomar el corazón de esos hombres. Así como cuando Saúl quiso, le fue informado que David estaba con Samuel y mandó unos mensajeros de él para que lo trajeran. Y cuando ellos llegaron, Samuel con sus profetas estaban profetizando y cantando. Y dice que los mensajeros comenzaron a profetizar igual. Entonces Saúl mandó el segundo team. Y cuando el segundo team llegó, comenzaron a profetizar igual. ¿Por qué? Porque el tiempo del tabernáculo de David significa esa adoración poderosa, en donde es el espíritu del hombre con libertad, adorando a su Dios, entendiendo que el día del Señor no es el día nuestro, es el día para darle adoración y alabanza a nuestro Dios. Y es algo que va a cambiar en el formato de la iglesia, porque si Dios va a levantar el tabernáculo de David, que era aquel lugar en donde David se ofrecía a adorar, a agradecer al Dios. Ahí fue donde salieron sus mejores salmos. Quiere decir que viene una oleada, un tsunami de adoradores profetas, adoradores proféticos, hombres y mujeres, que van a hacer descender el cielo a la tierra. Y ahí en ese lugar donde se congregue la iglesia, es donde van a pasar unas maravillas impresionantes. Dice la escritura que Saúl, viendo que dos tines de los mensajeros que habían ido a buscar a David donde estaba Samuel, se habían quedado profetizando y no volvieron, fue él personalmente. Y llegando cerca le preguntó a alguien que dónde estaba Samuel con David, se lo señaló. Y dice que yendo de camino cayó el espíritu sobre él y comenzó a profetizar y a danzar, y hasta que llegó donde estaba Samuel y estaba David. Dice que se desnudó, que estuvo ahí toda la noche desnudo.
porque Dios va a hacer eso. Tú puedes tener tus planes, tus proyectos, pero lo que Dios va a hacer, si tiene que hacer que el Espíritu de Dios caiga sobre aquella persona que está liderando su pueblo, pero que tiene unos planes distintos a los que Dios tiene, y Dios te tiene en su plan, porque esa es otra, que Dios te tenga en su plan, ¿ya? Para este mover que viene, el Espíritu va a caer sobre ti. Si tiene que hacer como hizo con Samuel, lo va a hacer. Ahora, tú te has preguntado, ¿qué fue lo que David hizo? Que hizo rebosar el corazón de Dios para que Dios le permitiera entrar a un lugar donde solamente los sumos sacerdotes podían entrar, o los levitas con él en el lugar santo, y entrar y coger los panes de la proposición y comérselos, él y toda la gente de él. Y al Señor le comenzó a gustar que el hambre de David no solamente era la física, era hambre por él, ¿ya? Y entonces, cuando se terminó esa persecución que Saúl tenía contra él, porque Saúl muere, entonces David es elegido rey, lo primero que piensa es en traer el arca. Pero entonces ahí suceden unos hechos que vamos a estar viendo muy detalladamente. Primero lo quiso traer como él quiso y falló, pero después lo trajo como Dios quería, y ahí fue donde se pudo formar el tabernáculo de David, que dice el Señor que está caído, que levantará sus pedazos, que él mismo lo va a restaurar. Quiere decir que Dios va a intervenir para que se forme en este tiempo un sistema en el día del Señor que no es los sistemas que el hombre ha creado en los años. Va a haber algo muy específico. Yo siento en mi corazón que va a haber mucho más tiempo para que la iglesia, el pueblo de Dios, agradezca, adore, alabe, que esos tiempos que nos dan, no, son preparadas 3, 4 cancioncitas, y a veces 3, y luego los diezmos y las ofrendas otros 15 minutos, y entonces después 45 minutos de una oratoria para que la gente se vaya contenta, para que la gente no se canse. Te lo he dicho en capítulos anteriores, eso se va a romper. Se va a romper, porque en los lugares de avivamiento que yo he estado, y que te dije que conozco 5, ya, no funciona así, no funciona ahí. Ahí funciona el tabernáculo de David, hermano, ya. Pero bueno, miren lo que significa la palabra tabernáculo. El tabernáculo, el significado en el hebreo es el lugar de encuentro con Dios. O sea, que Dios quiere hacer del recinto donde nosotros vamos a recibir una conferencia o una palabra, Dios lo quiere convertir en el lugar en que nosotros nos encontremos con Él. Y como el que lo hizo fue David, la palabra David en el hebreo quiere decir aquel a quien escogió y amó. Aquel a quien escogió y amó. Y eso tiene mucho paralelismo con nosotros, la iglesia, porque nos amó de tal manera que Él mismo fue a la cruz por nosotros, pagó la deuda por nuestros pecados para poder que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. O sea, el plan de Dios es que la iglesia se conecte con Él, ¿ya? Ahora no es que la iglesia se conecte con el ungido. No, Dios quiere ungir a la iglesia. Dice que el Espíritu estará sobre toda carne. Desde Joel fue profetizado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor pudo, lo que te lo he dicho tantas veces, la presencia de Dios es el don que solo tiene Dios de conocer los resultados antes de que los resultados pasen, antes de que se procesen las cosas para que haya un resultado, ya Dios las conoce. Por eso Él pudo decir, te conocí desde el vientre de tu madre, cuando ni siquiera tus huesos eran formados, ¿ya? Entonces, Él pudo conocer cómo David lo iba a amar.
que lo iba a colocar primero, a obedecer a Dios primero que a los hombres, servir a Dios antes que a los hombres, que iba a romper todos los protocolos de los hombres que habían colocado en el tabernáculo, porque cuando Elí se rompieron todos, pero por la impureza de ellos. Dice la Biblia ahí en el mismo Samuel, que ya el pueblo de Israel ni siquiera valoraba el sacrificio al Señor. Entonces, en este tiempo, Dios va a hacer que lo que nosotros hagamos el día del Señor sea para el Señor. Entonces, para que eso suceda, Él va a cambiar todas las estrategias, todos los cuadros que se ha hecho el hombre para cumplir esa entrega del domingo, dándole al Señor solamente un pedacito de intervención en donde el pueblo canta 2 o 3 alabanzas, o 4 o 5, y ya eso es todo. No nos podemos pasar de allí porque la gente se va a aburrir. Esa es la mentalidad de, esto sí será muy fuerte esta palabra, pero es una mentalidad anticristo, porque a Él es al que se le tiene que adorar y alabar. Si es el día del Señor, no es que nosotros vamos para que sea el día para nosotros. No es el día para nosotros, es el día en donde nosotros nos damos para Dios, ¿ya? Entonces, como Dios vio desde antes que David naciera, cómo Él iba a estar en función hasta de romper todas las disciplinas establecidas con tal de agradarlo a Dios le gustó eso y se lo permitió hacer. O sea, a otros no les permitió, otros quisieron y no pudieron, pero a Él, que mostró en su mente, en su corazón, buscar con deseo, con pasión al Señor, porque es que eso es lo que no se ha entendido en la iglesia. El importante en la iglesia no eres tú ni yo. Porque ¿qué? Se nos enseña a que nombrando en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, sí, los nombramos esos nombres. Y a lo mejor cantamos cosas para esos 3 nombres, pero nuestro corazón no está adorando al Señor. Estamos esperando que cuando se termine eso, venga una ayuda de fe y de esperanza. Y no estoy en contra de que se dé esa fe y esa esperanza o esa motivación para que tengamos actitud para salir adelante, sino que el plano principal del día del Señor es el Señor. Nosotros hemos invertido las cosas, ¿ya? Mira cómo a Dios le agradó, porque eso es lo que nuestro Dios busca, que nos paremos y hagamos las cosas para Él. Y otra de las cosas que Dios está buscando es que nosotros entendamos que es lo contrario a la voluntad de Dios, para que hagamos oposición, porque esas son las acechanzas del diablo. Yo no estoy de acuerdo con las migajas que nos están dando. No, 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 no. Yo quiero libertad de abrazar a mis hermanos, de hablar con ellos así, cara a cara, de las cosas del Señor, de tener la libertad de que el Espíritu Santo se mueva en sanidad, en milagros, en palabra, pero que haya libertad, que estemos juntos, unidos para el Señor, ¿ya? Y yo sé que el pensamiento de nuestro presidente es ese, que regresemos. Claro, él tiene que andar muy despacio. ¿Por qué razón? Igual que las iglesias, ¿ya? Porque es poco a poco que se puede abrir. Una batalla campal podría desenfrenar otras órdenes, ¿ya? Pero así todo, yo personalmente, no voy a quitarle a mi fe nada lo que he aprendido en 30 años, ¿ya? Por eso cuando leíamos Hechos 15, 17, 18, que fue una conclusión que sacó el apóstol Jacobo, ¿ya? De la profecía que le fue dado en Amós a Israel. Él tomó la primera parte de la profecía y la parte que era para Israel no la leyó ahí,
Él leyó solamente la parte que tenía que ver con la iglesia, con los gentiles. Y te leo lo que leímos la semana pasada y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, Hechos 15, del 17 al 18. Después de esto volveré y reedificaré. El que va a volver es él, ¿ya? O sea, no que se haya ido, sino que va a volver a hacer lo mismo que hizo con David. A David le colocó en su corazón fervientemente hacer eso. Es que eso es lo que tenemos que entender. Así como él le colocó a David en su corazón traer el arca y ponerle enfrente de él, no ponerle barandas de tela ni de nada, solamente el techo, para que todo el mundo pudiera mirar que se puede llegar al Señor sin necesidad del ungido, sin necesidad del ángel que Dios coloca en la iglesia. ¿Ya? Dios necesita que sus hijos, y él no tiene nietos, sus hijos, ya le abracen, le apapachen, que aprendamos a tener ese contacto directo con el Señor. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Ya Dios queriendo hacer las cosas. Y entonces empezamos esta semana en el 17 y que el Señor nos dé el tiempo siquiera para terminar este pedacito. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Quiere decir que para que el resto de los hombres, cuando él se está refiriendo a esto, se está refiriendo a la zona conocida, ¿ya? De lo que, de la iglesia de Jerusalén y los que eran judíos y los extranjeros que vivían ahí, para que ellos busquen al Señor. Quiere decir que la manera en que trabaja el tabernáculo hace que los que creen en Dios a su manera, a su forma, sean tomados por el Espíritu, como los mensajeros que mandó Saúl para agarrar a David, y como el mismo rey fue tomado por el Espíritu, ¿ya? Para que busquen al Señor. O sea, este tiempo que viene del tabernáculo de David, y que yo sé que muchos que me conocen les he hecho ejemplos con carpas y con plástico, simulando el tabernáculo del Señor. Sé que va a ser poderoso. Ahora, sé que va a tener resistencia. ¿Por qué razón? Porque muchos de los hombres y mujeres de Dios tienen un plan ya establecido de lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer. Va a ser difícil con ellos. Va a ser difícil con ellos, porque por eso Dios les decía, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque esto es lo que yo quiero hacer. Pero leíamos en Isaías, olvídate de las cosas pasadas, de la forma como yo actué antes. Ya discierne el tiempo, quiero hacer cosas diferentes, de maneras diferentes, y las quiero hacer con toda la gente. Eso fue lo que yo prometí en mis profetas. ¿Ya? Entonces, cuando él está hablando de esto, y dice, para que busquen al Señor y todos los gentiles, o sea, todas las naciones de la tierra. Cuando llama la palabra gentiles, está refiriéndose al movimiento que Dios va a hacer en el planeta Tierra con todos aquellos que le permitan en su corazón abrirlo para que el Señor instale el tabernáculo de David. Esto va a ser un fuego muy tremendo porque va a empezar en muchas casas. El Señor va a empezar a levantar adoradores proféticos en sus casas. Personas, yo muchas veces he compartido con la iglesia el salmo, el alabanza que más Dios aplaude y que donde se va a escuchar su oído, se inclina, es cuando no es el de un cantante cristiano, es el que te sale a ti de adentro. Yo he tenido personas en lugares en que he ido que dicen, oye, ese señor canta horrible. ¿Por qué? Porque me pongo mis audífonos, estoy en el hotel y comienzo a cantar, a mí no me importa y me tocan la puerta y ni escucho. Ese señor canta horrible, no le pueden decir que no cante.
Pero allá arriba está mi Señor aplaudiendo que ese es el que vale. Ese es el que vale. Dios va a empezar a levantar en los hogares el tabernáculo de David con mujeres y hombres y niños y jóvenes. Entonces, cuando esa escuela en las casas funcione, en la iglesia eso va a ser un gran toldo, porque ya la gente viene preparada, sabe hacerlo, sabe manejarlo, sabe cómo hacerlo. Eso va a ser preciosísimo. Entonces dice que todas las naciones, que son los gentiles, que son llamados por mi nombre. Y aquí sí está la cosa grave. Quiere decir que así como él escribió que anda buscando adoradores en espíritu, eso no es que los van a hacer, no, él ya los formó desde antes que nacieran y están por el mundo, ¿ya? Y es gente que cuando tú escuchas cantar, de verdad puedes ver cómo la presencia de Dios desciende. Cantantes proféticos, no son artistas, son cantantes proféticos. No es que tengan una voz impresionantemente bella, no. Es que lo que sale de su interior es el deseo de Dios para ese momento, ¿ya? Y Dios va a levantar a hombres, mujeres, jóvenes, niños, para que sean adoradores proféticos, como dice la Biblia, que eran los profetas. El mismo Saúl, cuando Samuel se encuentra con él, dice que le dio una dirección donde tenía que ir a una colina. Y cuando estaba llegando ahí, bajaba un grupo de profetas con liras, con timbales, esas cosas que yo usaba, con flautas, venían sonando, venían cantando proféticamente. Y Saúl cayó ahí envuelto por primera vez, ¿ya? Por mi nombre que él consagró. Quiere decir que el Señor ya tiene preparadas personas. Ay, esto sí que me encanta. Porque aquí no depende de que tú estés viendo las cosas de alguna manera. Porque ya sé que así como le cambió el corazón a Saúl de un momento para otro, él va a hacer que los que él tiene escogidos para este tiempo, los que son llamados por mi nombre, o sea, personas que ya él consagró para sí, que ya los escogió para que sean suyos, para poder llevar a cabo el levantamiento del tabernáculo caído de David en la iglesia. Porque cuando Jacobo habla esto, lo habla para la iglesia. Él no lo está hablando para los gentiles que no lo conocen, no. Él sabe que a través de esto van a venir los gentiles de las naciones. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos, ¿ya? O que ha dado su palabra para que tenga cumplimiento en este tiempo. Estamos en el tiempo de esta maravillosa gracia. ¿Será que prestaremos atención a su palabra? ¿Será que esto no me lo estoy inventando ni lo estoy profetizando? Esto está en la escritura. Esto fue en el primer concilio en el año 63, desde que Jesús nació, o sea que era el año 30 de la iglesia. Ya cuando los apóstoles se colocaron de acuerdo con la profecía, o sea, se dieron cuenta, así como Daniel se dio cuenta por lo que Jeremías escribió, los apóstoles se dan cuenta en ese momento de que eso es lo que Dios desea hacer hoy. Y así como ellos esperaban el arrebatamiento en el tiempo de ellos, y que todas las generaciones lo han esperado en el tiempo de ellos, ellos también esperaban que la iglesia levantara, le permitiera al Señor levantar ese sistema del tabernáculo de David, porque vamos a ver cómo David establece algo que no estaba en los párrafos de cómo se debía de hacer en el tabernáculo que Moisés levantó, ¿ya? Pero cuando ellos se colocaron de acuerdo, ya, vamos a leer el acuerdo. Entonces, en el versículo 22 del mismo capítulo,
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, llamado Barsabas, y a Silas, hombres prominentes. Ellos no los despacharon con cualquier persona, los despacharon con las personas más importantes en la iglesia de Jerusalén al trabajo del Señor. ¿Ya? ¿Por qué razón? Mire, yo no estoy en contra de la excelencia, porque nuestro Dios es excelente. El problema es cuando la iglesia quiere girar alrededor de la excelencia y no de Dios. ¿Ya? Todo lo que sea de la tecnología que sirva para que mejoremos el encuentro con Dios, bienvenido. Pero cuando la tecnología llevada a la iglesia es solamente para mostrar mi caché, mi gusto, el buen criterio que tengo, ahí no funciona. Ahí no funciona. Porque lo que yo busco es a Él. Y en donde yo voy buscándolo a Él. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón de la fe? Estar con su Dios, estar con su Señor, que ser guiado por ese camino que Él hizo para que no haya nada que nos estorbe ni nos detenga de poder estar con Él. Eso fue lo que David hizo, y Jesús no había hecho un camino, pero Dios le permitió enseñar a través de él un camino diferente que no se conocía en Israel, para poder estar en la presencia de Dios, en sus problemas, en sus victorias, llegar a sentarse a hablar con Él cara a cara. Cuando te digo cara a cara, no era que Dios estaba ahí sentado, sino que la presencia de Dios se hace visible en el espíritu del hombre. Tú puedes sentir a través de tus sentidos y tus emociones cuando el Señor te está tocando. Yo lo he sentido en mi vida y lo siento. Yo no sé tú. Yo no sé si es algo externo que te pasa algo, pero yo lo siento dentro de mi ser. Y sé cuando la presencia es tal y yo me siento tan mal, porque sé que no estoy haciendo lo que me está mandando a hacer o no lo he podido cumplir. ¿Ya? Y entonces tengo que enseñar mi imperfección delante de su presencia, y llega ese temor que te enseña que Él te está tocando. ¿Ya? Y entonces se enviaron unas cartas con ellos, los apóstoles y los hermanos y los ancianos, a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia, que eran de puros gentiles. Y entonces dice el apóstol Santiago: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, o sea, nosotros no enviamos a esa gente para que les enseñara o tratara de trastocar lo que le hemos enseñado. Eso no lo hicimos nosotros, no enviamos a esas personas. Pero esta carta en donde le estamos diciendo las cosas que tienen que hacer, nos reunimos todos aquí. Y mira cómo concluye. Coloca a Dios dentro de la decisión. Nosotros no los enviamos. Os han inquietado con sus palabras, perturbándolos, o sea, confundiéndolo con sus enseñanzas. Por eso es que todo lo que venga directamente de la Escritura no trae confusión, trae libertad. Confundiendo vuestras almas. O sea, qué interesante que cuando esto pasa, muchos de los apóstoles ya habían muerto. Porque era una persecución contra la iglesia, cosa que va a venir, te la estoy diciendo desde hace unos capítulos atrás. Todo el que se atreva a ir en contra de las acechanzas del diablo a través de los gobiernos y no se pare a declarar lo que Dios quiere hacer, va a ser tildado de terrorista al estado en que esté, al país en que tú estés.
porque van a tratar de que tú vas a tener una desobediencia civil, ¿ya? Lo importante en estos casos es obedecer lo que te piden, pero no hacer lo que te están diciendo que tienes que hacer. Es preferible quedarse quieto que hacer cosas que van en contra de nuestra fe. No es un trabalenguas, es simplemente que yo no acepto todo lo que sea contrario a la fe de mi Señor que me ha enseñado en las Escrituras. Y no lo voy a aceptar nunca. Estos hombres de Dios hicieron lo mismo. Aunque Roma quería subyugarlos, ellos no atacaban a Roma. Ellos hablaban el evangelio que daba libertad. Roma tenía que matarlos a punto de matarlos sin tener una causa justa. Lo único que podían decir es que esta gente está trayendo alboroto. Pero ellos no atacaban a Roma. Ellos simplemente predicaban la gracia del Señor, sanaban los enfermos, hacían señales, hacían milagros, traían la transformación del corazón de la gente y la gente los seguía. Por eso cuando Constantino, él vio que la iglesia cristiana era muy poderosa, se mezcló con la iglesia para poder tener poder, pero ese es otro dólar aparte. Ellos estaban enfocados, es una palabra muy clave en este tiempo. Ya tenemos que estar enfocados en la misión del Señor. Y si tú estudias las Escrituras, como me imagino que lo haces, detente en los tiempos. Porque si Dios dijo que Jesucristo iba a estar retenido en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia, y 10 capítulos o 12 más adelante, en el concilio se ponen de acuerdo para decir que una de las cosas que hay que restaurar es el tabernáculo caído de David. Entonces, esto es muy importante, porque si tú miras hacia atrás, no ha sido restaurado. Te dije que en algunos pocos lugares lo hacen, pero el deseo de Dios no es unos pocos privilegiados. El deseo de Dios, esta plataforma de evangelización que Dios ha hecho, es para que el mundo conozca la gloria de los hijos de Dios a través de ti y a través de mí. Por eso es que el tabernáculo caído de David se va a restaurar y el día del Señor será el día para el Señor, por encima de la oratoria. La iglesia tiene que aprender que el día del Señor es para adorar, es para agradecer, es para danzar al Señor como lo hacían ellos. Es para cantar salmo, es para que hables en lenguas, es para que el Espíritu tome control de ese servicio. Y si hay una palabra, decía Pablo, se paren en orden y la comiencen a hablar. Sí, es un tiempo que no conocemos, que solamente se vivió en los primeros años de la iglesia y después se fue perdiendo en la medida que los apóstoles fueron desapareciendo. Se fue vendiendo la verdad por una media verdad o una verdad con una mentira con cara de verdad. Y el enemigo fue tomando control, ¿ya? Pero ellos estaban enfocados en dar a conocer al Señor, en dar a conocer su reino dentro del sistema del mundo y cómo se movería. Y te voy a terminar los últimos versículos solamente leídos. En el 25 dice Santiago, nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo. O sea, lo que te he dicho, ellos todos dijeron, lo vamos a hacer así. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que hicieron? Quitaron cosas que eran solamente para los judíos, para que el gentil tuviera libertad con Dios. Escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos hasta para recomendar a alguien miraban
¿Quién tenía la osadía, el valor de enfrentar el sistema establecido en Roma, pero no se acuscambaba, no le daba temor ni miedo a hablar de lo que Dios quería hacer? Y ese es el tiempo que necesitamos. Gente que no tema hablar, porque Dios va a usar tu boca, tu mente, tus pensamientos para hablar lo que Dios quiere hablar en el sitio en que tú estés, a las personas que te rodean. Eso es lo que viene. Ya lo vas a ver. Se ha hecho, pero no con la fuerza de Dios que va a haber ahora. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente. Ellos esperaban que el acuerdo que le mandaban por escrito, ellos se los explicaran. Porque pareció bien al Espíritu Santo y nosotros. Ok, ¿cómo esta gente puede colocar al Espíritu Santo en ese, no, es un pacto, en esa nueva manera en que iban a operar y que habían escrito? Y eran muchos. Quiere decir que ellos todos, unánimes, pudieron sentir del Espíritu que esa era la dirección que Dios quería tomar. Ese era el camino que Dios iba a hacer. ¿Ya? Y lo mismo va a hacer el Señor y el Espíritu con nosotros en este tiempo. Dice, y no impondremos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos. Le hacían sacrificios a ídolos, entonces se los comían, que no se los coman, que eso es un pecado. De la sangre, ya beber la sangre de los animales, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Por qué? Porque dentro de esa cultura hebrea era muy normal tener 2 o 3 esposas. Entonces él le dice, si vamos a servir al Señor, eviten esos matrimonios prohibidos de más de una esposa. ¿Ya? Eso es lo que le llama el apóstol Santiago ahí, la fornicación de la gente que va a servir. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. O sea, es un tiempo maravilloso y no me canso de decirlo. Y si me fuera con mi Señor ahora mismo, aún seguiría mi trompeta diciéndolo. El tiempo que parece muy difícil va a ser muy bueno para los que aman a Dios y están disponibles a que Dios haga con ellos lo que Dios quiere, porque Dios va a cambiar eso malo que estás viendo, lo va a cambiar en bueno por cuanto tú le amas. Y por cuanto tú le amas y estás dispuesto a hacer lo que Dios pida y está escrito, entonces Dios va a hacer que las cosas malas se volteen para tu vida, para bien, para beneficio. Y sé que construiremos, levantaremos, conquistaremos, haremos nuevas empresas, tendremos nuevos empleos, serán mejores, nos prepararemos porque sin preparación es imposible avanzar en este tiempo, en lo que tú tengas, ¿ya? Así que es un tiempo en donde no solo la gloria va a ser vista, sino la mano de provisión sobre tu vida y la mía. Pero todo depende del servicio que le demos a Él. ¿Ya? Por eso dice Mateo que todas esas cosas que nosotros buscamos para Dios son añadiduras, porque Él lo que busca es la justicia y su reino. Estamos en este tiempo. No podemos entretenernos. Tenemos que estar firmes y listos, saber qué es lo que nos está demandando nuestro Dios, porque eso va a definir tus decisiones. Tú puedes decidir por lo que tú escuchas y el temor y el pánico que te meten las noticias, o tú vas a decidir por lo que la Biblia dice. Y si tú decides por lo que la Biblia dice, te tiene que ir bien. Porque Dios no ha preparado trampas ocultas en su palabra. Dios ha preparado obediencia para que tengas bendición.
No es como los maquiavélicos que quieren manejar el mundo, que preparan cosas disfrazadas, pero por dentro tienen trampas para hacernos caer. No, tienes que mirar a quién vas a oír, a quién vas a escuchar, con quién te vas a encontrar. Que no te halles en el lugar equivocado, en el momento equivocado y pierdas. Tenemos que estar en el lugar con Dios en todo momento. Ya en algunas partes que he enseñado eso de cómo orar en todo tiempo, te lo sintetizo. Tú puedes estar conversando con Dios en todos los momentos que tu mente no esté desarrollando algo. Y tenemos en el día muchísimo tiempo para eso. Analízate para que te des cuenta. Así, mis hermanos, que ya miraremos los errores primarios que cometió David queriendo tener la presencia con él y cómo se dio cuenta lo que había hecho malo y lo cambió para hacerlo bueno y le dio resultados. Eso será en la próxima cápsula. Ok, mis amados, que Dios me los bendiga, que su Santo Espíritu les abra el ojo del entendimiento y que la sabiduría de Dios fluya en espíritu a tu espíritu, que te des cuenta del momento, el tiempo. No estamos llamados para alimentarnos con migajas porque no los ponga el gobierno, ¿ya? Tú puedes no infligir la ley, pero no te ates a las cosas que el gobierno dice porque tu fe se va a desquebrajar. Esa es mi manera de pensar. Yo voy a estar atado a lo que la Escritura me diga. Yo soy la iglesia. Y como iglesia voy a un lugar a juntarme con otras iglesias. Pero la iglesia no es el lugar donde yo voy. Yo soy la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y si tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, la plenitud de Dios está en ti y en mí. Dios no es divisible. Ahí tienes al Dios pleno que se ha manifestado en toda la historia de la vida de la humanidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven conmigo, viven contigo. Déjalos fluir. Por algún momento de tu vida, abre tu corazón, sé humilde, sumiso a Cristo, que es la palabra, y al Espíritu Santo, para que Dios te pueda usar. En el nombre de Jesús, amén y amén.